Y usted mismo me lo dice. Bueno, muchachos, resulta que pues esto no es tan divertido si nosotros no podemos hacer demostraciones con esto, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en lógica preposicional, si se acuerdan de Superman y todo eso, ¿cierto? Que pasábamos enunciados a estructuras lógicas o como el caso de Kiko, ¿cierto? Que Kiko está furioso. Entonces, sí, yo les voy a poner unos ejercicios bien buenos de esto para ahorita que finalice la clase. Superman me defraudó, sí, a todos nos defraudó, ¿cierto? Superman no va a pasar, muchachos, que Superman llega a su cuarto por la noche a ofrecerles trabajo, ¿cierto? Aunque si alguien llega a tu cuarto a medianoche, pues yo no sé, yo me preocuparía. Entonces, bien, muchachos, resulta que también podemos hacer expresiones con lenguaje natural. Para esto deben tener en cuenta los cuantificadores. Para todo existe ninguno, al menos uno, y los conectores vistos en lógica preposicional. Si usted sabe, existe, ¿cierto? Pues el cuantificador asociado es, existe, ¿cierto? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. ¿Cuál sería ninguno? ¿Cuál sería ninguno? Este es existe. ¿Cuál sería ninguno? Ajá, negación del existencial. No existe ninguno, ¿cierto? No hay ninguno. Y al menos uno. ¿Cuál sería al menos uno? Signo de la L invertida. ¿Cuál sería al menos uno? Existe X. Y para todo, ¿cierto? Para todo X también existe, no para todos, ¿cierto? Pero pues digamos que deben tener en cuenta pues el uso de los cuantificadores. Entonces miren, por ejemplo, este. Si una persona es mujer y su pariente, entonces esta persona es la madre. Si una persona es mujer y eso está mal escrito y existe alguien que es su pariente, ¿cierto? Y existe alguien que es su pariente, entonces esta persona mujer es la madre de alguien. Si una persona es mujer y existe alguien que es su pariente, entonces esta es la madre de alguien. ¿Listo? Entonces, para expresar esto, ¿cierto? Para cada persona X, si X es una mujer y X es pariente de alguien, entonces esta será la madre de una persona Y. ¿Cuál es el dominio del discurso? Las personas, ¿cierto? Entonces se define f de X es mujer, P de X es un pariente, y M de XY, entonces X es la madre de Y. Entonces vemos, para todo X, f de X y P de X es mujer, ¿cierto? Y P de X es pariente de alguien. Entonces existe un Y tal que X es la madre de Y. ¿Lo ven allí? Miren acá, si f de X es mujer y P de X es pariente de alguien. Entonces existe un Y, ¿cierto? Tal que MXY. X es la madre de Y. Y acá, para todo X, entonces lo podemos ver así. Para todo X existe un Y tal que f de X y P de X implica MXY. ¿Por qué podemos correr el existencial acá? Porque aquí no está involucrado el existencial, no hay ningún problema. Entonces, muchachos, esta sería la premisa. Para todo X existe un Y tal que f de X y P de X implica M de X, Y. F de X es mujer y X es pariente de alguien. Por lo tanto, X es la madre de Y. ¿Listo? Existe un Y tal que cumple que X es la madre de Y. Pregunta hasta allí, muchachos, de cómo se hizo la transformación de eso. ¿O no? Os escucho, muchachos. Dejo para corregir ese pedacito. Si una persona es mujer, ¿cierto? Y existe alguien que es su pariente, o es, no viene, coloquémoslo así, y esta es pariente de alguien,
Entonces, esta persona es la madre de alguien. Para expresar esto se hace el siguiente cambio. Para cada persona X, si una X es mujer y X es pariente de alguien, entonces será la madre de una persona Y. En el dominio del discurso, pues serán las personas. O sea, el X y el Y son las personas. Se define F de X, X es mujer, P de X, X es pariente de alguien, y MXY, X es madre de Y. Para todo X que sea mujer y persona, implica que existe un Y tal que MXY. Tal como el existencial no está cubriendo la primera, podemos pasarlo al principio sin problema. Para todo X existe un Y tal que F de X, X es mujer, y P de X, X es pariente de alguien, implica que X es la madre de alguien Y. ¿Mucho mejor? Bueno, entonces este es un primer ejemplo. ¿Qué no entendió? Ahí sí ya me toca, ahí sí ya le pido que él me diga exactamente que no entendió. El último paso, vale. Lo que pasa es que como el existencial está acá, ¿no? Como planteamos el sistema. Porque para todo X, ¿cierto? P de X y, perdón, F de X y P de X, que es mujer y pariente de alguien. Y ahora, existe un Y tal que cumple MXY. ¿Qué pasa con esto, muchachos? Que este existencial puede pasar al principio porque no está afectando acá. No hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, por eso lo puedo colocar acá. Entonces, ahí ya me quedan anidados. Para todo X existe un Y. Es por esa razón que puedo hacer eso. Ya ahí toca analizar que cuando usted saca los cuantificadores, ¿cierto? No afecte nada. Ya aquí, cuando ustedes ya los tengan anidados, ¿cierto? Ya de esta manera ya les toca evaluar qué hacer, ¿cierto? O dejarlos por dentro, ¿cierto? Y ahí les toca evaluar qué hacer, ¿sí? De todos modos, en los problemas se buscará pues que ustedes los puedan poner afuera. Ya les toca es analizando, ¿sí? Porque este existencial únicamente afecta a X y. Observen que aquí no está Y. Si aquí hubiera un Y, ¿cierto? Ya nos tocaría hacer un cambio de variable o evaluar qué hace. Ya les toca a ustedes aprender es a través de los ejercicios, si afecta o no afecta, ¿sí? Ya les toca a ustedes a través de los ejercicios. Ya depende de lo que significa cada una de las cosas. Como observan ustedes, aquí adentro no está Y. Entonces, pues, como no está Y, no afecta sacarlo. Es el mismo resultado. Ya les toca a ustedes. ¿Listo, muchachos? ¿Listo o no listo? ¿Listo, muchachos? Muchachos, ¿siguen aquí? Vale, por lo menos díganme sí, no, porque yo me quedo. La subo entre la noche de hoy y mañana en la mañana porque pues ahorita tengo otra clase y pues almuerzo. Entonces pues es difícil. Sí, sí, sí. Sí es difícil que le alcance a subir a mediodía. Por esa razón, porque pues tengo que almorzar. ¿Listo? Y pues tengo otra clase ahora. Bien, muchachos. Sigo por acá. Miren acá. Cada persona tiene exactamente un mejor amigo. Se observa cómo para cada persona X tiene exactamente un mejor amigo. Entonces, en el dominio del discurso son las personas, B de XY es el mejor amigo de X. Entonces,
para todo X existe un Y, ¿cierto? B de XY y para todo Z, Z distinto que Y, implica que negación de B, X, Z. Entonces, observemos cómo se maneja esto, ¿cierto? Entonces, para todo X existe un Y, ¿cierto? Tal que se cumple que B de XY. X es el mejor amigo de Y. ¿Esto qué quiere decir? Para todos los X en el dominio del discurso, que ustedes tienen el dominio del discurso son las personas, ¿cierto? Entonces la persona A, la persona B, la persona D, bueno, y así. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, para A, ¿cierto? Existe un Y tal que X es el mejor amigo de Y. Pero ¿por qué tengo que meter el Z? Muchachos, ¿por qué tengo que meter el Z? Porque tengo que garantizar, muchachos, tengo que garantizar que si A es amigo de B, ¿cierto? Si A es amigo de B, si el mejor amigo de A es B, ¿cierto? Yo, por ejemplo, no puedo decir que es para D el mejor amigo es B. Esto garantiza que no, dos personas no compartan el mismo mejor amigo. Observen acá de nuevo. Para todo X existe un Y. Como el existencial está después, ¿cierto? Puede ser que un Y cualquiera, ¿cierto? Una persona cualquiera puede ser amigo de X. Ahora, ¿qué pasa? Como yo no puedo garantizar, muchachos, que X tenga, que comparta no, ya. No, lo había visto al revés. No, observen acá. Muchachos, observen acá. Miren acá, miren la relación que hace acá. Para todo Z con Z distinto que Y, Z no es el mejor amigo de X. ¿Qué pasa? Como tengo que X, ¿cierto? Puede ser Juan, ¿cierto? Y Y puede ser, digamos, Ana, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo puedo decir que B de Juan, Ana, se cumple, ¿cierto? Pero también podría pasar de que podría cumplirse Juan, Pedro, ¿cierto? Entonces, como dice que tiene exactamente uno y solo uno, yo tengo que colocar otra condición donde X no sea amigo de Z, ¿sí? Donde Z son todos a excepción de Y. ¿Sí lo ven acá o no, muchachos? Esta segunda condición. Esta segunda condición. Si ya seleccioné el Y, si ya seleccioné una persona, yo tengo que hacer que para todo Z, o sea, para todo el resto de personas, X no sea amigo de Z. Eso es lo que están diciendo allí. Miren y me avisan. ¿Qué ven allí? Yo solo tengo que garantizar, muchachos, si B es amigo de Y, ¿cierto? Yo tengo que analizar que el resto de personas no sean mejores amigos de X, ¿sí? Por esa razón se coloca esa segunda condición. Para todo Z con Z distinto que Y, ¿cierto? Va a pasar que no B de X, ¿sí? Esta implicación no va acá, sencillamente no va, es un pequeño error, y no B de X, Z. Eso es lo que garantiza de que si yo selecciono un Y, no puede existir otra persona que sea mejor amigo que X. ¿Listo? Sí, ahí hay un pequeño error que acabo de notar. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? Profe, una pregunta entonces, ¿cómo aplicaría para los demás amigos? Porque ya que es únicamente una sola persona que va a ser mejor amigo de cada persona, entonces uno cómo excluiría a los demás para que no se repitieran. Esto garantiza que no se repitan, de hecho. Ah, Mira, ya está la cláusula. sí, esa cláusula, como Z es distinto que Y, resulta que en el dominio del discurso yo podría decir algo tan absurdo que el mejor amigo de Juan es el mismo. Esto hace que todos los que sean distintos al amigo que yo elegí no sean mejores amigos que X. Ah, ya, gracias. Dale, aunque eso es una forma de escribirlo, ya demostrarlo, algo así, pues ya cambia un poco la cosa. ¿Listo? Vale, muchachos, ¿vamos bien Bueno, hasta acá?
Voy a tener que colocar un sistema de encuesta o algo así porque no, porque es que o sea, ¿qué relación estamos haciendo de implicación? Si tenemos un cuantificador, ¿cierto? ¿Cierto? Y luego la función, ¿cierto? Eso es lo que está pasando allí. Esto no puede ser esto no es correcto. Entonces, por esa razón era un error, ¿sí? El implica debe, o sea, el cuantificador debe ir pegado a la preposición. Es por eso si no va esa implicación, no va. Sí, o sea, era un error ahí, ¿sí? Eso es un error de tipeo que tuve. ¿Listo? No, eso no va ahí. Bien, muchachos, ¿preguntas hasta allí? O todo está tan perfecto que podría ser una evaluación de inmediato. Vale, muchachos, miremos un ejemplo adicional. En este salón, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo lo describo. Hay una persona X en esta clase que ha visitado México, ¿cierto? ¿Cómo colocaríamos eso, muchachos? Hay una persona en esta clase que ha visitado México. El dominio del discurso, ¿cierto? El dominio de las X, o sea, de las X, son las personas, ¿cierto? ¿Y cómo describiríamos eso, muchachos? ¿Cómo describiríamos eso? Sí, las personas en esta clase, correcto, que ha visitado México. ¿Cómo lo describiríamos en lenguaje matemático? Existe un X que está viendo discretas, ¿cierto? Y ha visitado México, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? M de X. X está viendo discretas y Q de X, X ha visitado México. ¿Y cómo lo podemos manejar? ¿Cómo lo escribirían ustedes con cuantificadores? ¿Cómo lo escribirían? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo escribirían ustedes, muchachos? Ah, exactamente. Existe un X tal que está viendo discretas y ha visitado México. Listo, perfecto. Esa es. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos bien, listo. Entonces, pues les colocaré algunos ejercicios de esto en el foro para que ustedes lo revisen. Muchachos, por favor, escríbanme en el correo, al menos al correo, si no quieren hablar en el foro, escriban en el foro. Pero muchachos, necesito más actividad. ¿Listo? Más actividad. Lo que pasa es que hay una persona X en esta clase que ha visitado México. Entonces, debe haber una persona que está viendo discretas y esa persona ha visitado México. Entonces, como hay una, ¿cierto? Esto es un existencial, ¿sí? Entonces, existe X, o sea, hay al menos una persona que está viendo discretas y que ha visitado México. Entonces, de ahí sale esta premisa. ¿Listo, Gustavo? Pero sí, muchachos, no haya nada. Entonces voy a volver a abrir, voy a coloquen sus preguntas. No dejen eso para última hora porque pues es muy difícil responder tantas preguntas tan de seguido. Tampoco es que tenga tanto tiempo.
Trátenlo de hacer espaciado, por favor. ¿Listo? Pero les coloco ejercicios semanales. Ya la otra semana, pues ya viene el primer taller. Pues espero colocar algo lo suficientemente bueno para que practiquen. El taller va a tener programación, entonces para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, vale. Bueno, muchachos, resulta que nosotros podemos aplicar las reglas de inferencia que vimos. También podemos hacerlo por contradicción o por consecuencia lógica, cualquiera de las dos. Pero para hacer eso, tenemos que transformar de lógica de predicados a lógica preposicional. ¿Cómo hacemos para transformar a lógica preposicional? Debemos quitar los cuantificadores. Una vez eliminados los cuantificadores, podemos aplicar la regla de lógica preposicional que necesitamos. Básicamente vamos a hacer una transformación de algo que está en lógica de predicados a lógica preposicional. Entonces, muchachos, vamos a ver, ¿cierto? Vamos a ver, muchachos, que podemos transformar para todo X en P de X, podemos sacar P de C, donde C es cualquier elemento, este C, ¿cierto? Pertenece al dominio del discurso, ¿cierto? Donde ese C pertenece al dominio del discurso, ¿cierto? Uy, lo escribí re mal. Donde este C, ¿cierto? Este C pertenece al dominio del discurso. Eso es cualquier elemento. Entonces, por ejemplo, PDA. Vamos a trabajar, bueno, ustedes tienen Logic Tools, ¿cierto? Que es el primero que vimos. Van a tener que hacer unos ejercicios allí. Y ahorita ya no lo alcanzo a explicar hoy, sino dentro de 8 días, Prolog. En Prolog pueden demostrar lógica de predicados. Entonces, va a estar principalmente soportado en programación, ¿cierto? Ustedes hacen su desarrollo, pero el desarrollo deben respaldarlo en el código que elaboren. ¿Listo? Bien, así conecto matemáticas discretas con pues, lo que es sistemas, porque si no queda un curso full teórico. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Este C pertenece al dominio del discurso, ¿cierto? Por ejemplo, f de x. X es mujer, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué puedo reemplazar la X? ¿Por quién puedo reemplazar la X? X es mujer. ¿Por quién puedo reemplazar la X, muchachos? Pues, por ejemplo, F de Andrea, ¿cierto? F de Andrea, ¿cierto? F de Ana. F de Luisa, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estos son, Andrea, ¿no? Esto es, X son valores del dominio del discurso que yo sé que F de X es cierto, ¿cierto? F de Andrea es mujer, F de Ana, F de Luisa. No tendría, por ejemplo, sentido hacerlo por F de Luis, ¿cierto? Que yo sé que Luis no cumple. Hay que buscar alguno que cumpla. De todos modos, recuerden que si yo coloco para todo X, F de X, significa que todos los X deben cumplir que son mujeres. ¿Sí me siguen allí? Cualquier X en el dominio del discurso debe ser mujer, ¿sí? Ahora bien, existe un X, ¿cierto? Para P de X, yo lo puedo cambiar por P de C, pero hay una condición. En el existencial, el elemento es que yo sepa que P de C es verdadero. ¿Por qué? Porque existe un X, P de X permite que el X para un valor dado de X sea falso, porque solamente con uno o más o con uno que exista basta. Entonces, miren aquí, el reemplazo que ustedes hacen en la simplificación universal es cualquier elemento del discurso, porque para que todo X, P de X sea verdadero, todos los X deben ser ciertos. Entonces, el dominio del discurso en este caso deben ser las mujeres, ¿cierto? Porque si no, no cumple, ¿sí? Y ahora acá, el existencial yo lo puedo reemplazar por alguno que yo sepa que es cierto, ¿listo? Entonces, miren por ejemplo acá, un estudiante de la clase no ha leído el libro. Todos en esta clase pasan el primer examen. Por lo tanto, alguien que ha pasado el examen no ha leído el libro. Entonces, se busca demostrar, muchachos, que existe un P de X y no B de X, o P de A y no B de A. ¿Qué pasa con esto? Yo sé que A, ¿cierto? No leyó, pero A pasó, perdón, ha leído el libro. Ah, perdón, P de A, ¿cierto? Es que A ha leído el libro, ha pasado el examen, y no B de A es que no ha leído el libro, ¿cierto? Yo sé eso, yo sé que A no lo hizo. Entonces vamos a demostrar eso.
Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que pasar esto, ¿cierto?, a lógica de predicados. Entonces, existe un estudiante de esta clase, C de X, es que está en la clase y no ha leído el libro. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es, todos en esta clase pasan el primer examen. ¿Qué implica? Que todo estudiante, ¿cierto? Todo estudiante que está en esta clase ha pasado el examen. Implica que ha pasado el examen. Pregunta, muchachos. ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? Vale. Entonces, muchachos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitar esos existenciales o universales para poder aplicar inferencia, ¿cierto? No podemos aplicarlas sin haberlos tratado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a aplicar eliminación existencial. Yo supongo que A está en la clase y que A, ¿cierto?, no ha leído el libro, ¿cierto? Esto es cierto para A y esto es cierto para que está en la clase y no ha leído el libro. Y ahora, eliminación universal. Yo puedo poner cualquier estudiante de la clase. Ahora, ¿por qué utilizo A? Porque me conviene. ¿Por qué utilizo A? Porque me sirve para hacer operaciones con las otras premisas que tengo. Son cosas que ustedes tienen que mirar, ¿cierto? ¿Por quién me conviene a mí hacer el cambio? Entonces, en este caso, yo elijo A. Yo podría elegir cualquier otro, cualquier estudiante de la clase. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué elijo A? Porque es el que me conviene para hacer cambios. Luego hacemos una simplificación. Esto ya está en lógica preposicional, ¿sí? ¿Qué pasa? Lógica de predicados, siempre va a haber que hay un cuantificador existencial o universal, ¿cierto? Y luego viene la función. Pero cuando ustedes ya tienen PDA, ¿cierto? Esto está en lógica preposicional. A ha pasado el examen. A está en la clase. B no se leyó el libro. Perdón, A no se leyó el libro. Aplico simplificación a esta y salen estas dos. CDA y no BDA. Y aplico modus ponens entre 4 y 5. Observen acá. Si aplico modus ponens, ¿qué me queda? Entre 4 y 5. Si aplico modus ponens entre estas dos, tengo CDA, PDA, ¿cierto? Y si aplico modus ponens, me sale PDA. Y luego finalmente cojo estas dos y hago conjunción. Y me queda PDA y no BDA, que es lo que yo estaba buscando demostrar acá. ¿Listo? Que es lo que yo estaba buscando demostrar. Preguntas sobre esta demostración, muchachos, que se acaba de hacer. ¿Preguntas sobre la demostración que acabo de hacer? ¿No? Ninguna. Bueno, muchachos, yo creo, bueno, esto de cuantificadores anidados, hay que verlo con más calma.